Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de veterinarios en vivo, el cual es posible gracias a Purina Pro Plan y a Veterinarios en Web que nos ceden este espacio. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alfredo Cabrera y nos acompaña como siempre todos los jueves el doctor Walter Nacelo, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches Lucía, muy buenas noches Alfredo, un gusto saludarte y primeramente agradecerte que te hayas sumado a este proyecto. Este proyecto a mí me gusta llamarlo La Peña de los Jueves, que nos permite achicar las distancias y compartir experiencias y conocimientos entre todos. Así que bueno, agradecer a la gente de Veterinarios en Web y Purina Pro Plan que nos den este espacio. Para capacitarnos totalmente gratuito y bueno, y le agradecemos, como digo, de su. Así que bueno, adelante Alfredo con tu presentación y al final charlamos un poquito. Gracias. Gracias, buenas noches colegas. Para los que no vieron la presentación, mi nombre es Alfredo Cabrera, soy médico veterinario, soy de la ciudad de Colón, Entre Ríos, y miembro de SAOP. Aprovecho para agradecer a la doctora Laura Peruso por haberme invitado al primer posgrado de SAOP de oncología, ya hace 4 o 5 años, y les recomiendo a los que les interesa la oncología de anotarse en ese posgrado que realmente es notable cómo les va a cambiar la visión del cáncer. Mi convocatoria a este lugar fue, y agradezco al doctor Uter, quien me convocó, para contarles sobre una experiencia, sobre una investigación que realicé el año pasado sobre la incidencia de los agroquímicos en los perros, el contacto de agroquímicos en perros y el estrés oxidativo. Fue una experiencia que nació gracias por un error, digamos, en una escuela rural que está cerca de mi ciudad. La ciudad donde se presentó el problema fue en San José. Es una escuela rural donde estaba fumigando un mosquito o estaba pulverizando, cambió el viento y la deriva fue hacia la escuela, donde se presentó una intoxicación aguda en los chicos. Fue todo un tema, los chicos fueron al hospital, intoxicación aguda, tos, problemas de piel, asma. Y en ese momento, aparte de todo, después vamos a hablar un poco más en detalle de ese trabajo, pero ahora simplemente les explico cómo nació el trabajo. Se hizo un congreso en esa escuela donde vino gente de Río Cuarto. Ellos tienen un problema bastante grave en ciudades como Marcos Juárez, Monte Maíz, Leones, donde tienen pueblos fumigados y tienen altas incidencias de cáncer. Ellos vinieron también a hablar sobre las acciones que se podían hacer con respecto a este tema. Fueron también citados o invitados ecologistas, fueron invitados nutricionistas y oncólogos del Hospital San Roque de Paraná, donde son enviados, son atendidos los jóvenes de la zona que tienen cáncer. Ahí está el otro hospital, que es el Hospital San Martín, donde van personas o chicos con cáncer. Y a mí me invitaron también a hablar, ya que yo atiendo muchos casos de oncología, que es lo que más hago, y atiendo muchos casos de oncología ahí en San José y acá en mi ciudad. Entonces me convocaron para hablar sobre la incidencia o cómo podía estar relacionado el aumento de cáncer en los perros, en los animales que ellos tenían ahí o tienen, y los agroquímicos. Lo cual no es nada fácil en ese momento hablar porque no hay nada hecho. O sea, ustedes van a encontrar mucha bibliografía sobre intoxicaciones agudas. Es muy probable que... Perdón, Alfredo. Disculpa, dicen si podés subir un poco el volumen del micrófono, que se escucha un poco bajo. O me acerco más, no manejo mucho cómo lo puedo subir. Bien, fíjate si, dame un segundo que abro el menú a ver si te puedo ayudar. Fíjate que en configuración de audio, si vas a ver que si llevas el mouse para arriba, te va a salir el menú
tenés una opción que dice el micrófono y al lado del micrófono una flechita y vas a poner configuración de audio. La última. ¿Cómo? La última flechita, audio setting. Sí, audio setting, después vas a poner audio. Ajá. Y vas a fijarte el volumen del micrófono, cómo está. A ver, ahí está, ahí lo subí a top. Ahí lo subí. A ver ahora, si escucha mejor, fíjate. Ahí está lo máximo que da. Eso es lo máximo que da, perfecto. Bien, a ver si ahora los chicos se escuchan un poco mejor. Probemos así. Dicen si te puedes acercar un poco más al micrófono, que siguen escuchando un poco bajo. Sí, me escucho más, me acerco más. Ahí Bien. escuchan. Ahí se escucha mejor. Hola. Yo escucho bien, no sé, los alumnos, a ver. Bueno, hablo más cerca y me dicen. Dale, perfecto. Estábamos, no sé si escucharon algo de lo primero. Estábamos hablando sobre cómo nació esta experiencia. Decíamos que fue por una pulverización y que hubo un congreso en esa escuela fumigada. En ese congreso me convocaron para hablar de la carcinogénesis en los perros, lo cual estábamos diciendo que no hay, hasta este momento, el único trabajo hecho es lo que iniciamos en ese momento. La mayoría de casos que tenemos con agroquímicos son intoxicaciones agudas. Inclusive ustedes recibirán cada tanto en sus clínicas perros intoxicados porque lamieron algo en algún invernadero o en algún depósito y son intoxicaciones graves que pueden causar hasta la muerte. Pero en cuanto a lo crónico, en cuanto al caso de carcinogénesis, no hay nada hecho. Entonces, en ese momento, la opción era no hacer nada y decir no hay nada hecho, o directamente, perdón, que no puedo, a ver si puedo mover. No hacer nada o hacer un trabajo. Decidí hacer un trabajo y fue lo que vamos a presentar más adelante. Este tema es bastante engorroso de tratarlo porque hay muchísimas posturas, o sea, hay muchas investigaciones, hay un exceso de investigaciones donde dan a los productos o a los agroquímicos como que no producen ningún tipo de problema y otros que los hacen muy tóxicos. Entonces, tenemos un gran problema en cuanto a la verdad, en cuanto a la veracidad de lo que estamos hablando. A mí me pasa mucho en las charlas que hacemos de este tipo, y si yo les pregunto en este momento, por ejemplo, a ustedes si están convencidos de que el humo del cigarrillo o que fumar predispone al cáncer, es muy probable que la mayoría ponga que sí, o que esté seguro. Pero si yo les pregunto si están convencidos que los agroquímicos inducen a cáncer o producen cáncer, la mayoría va a dudar o pondrá que sí, que no está seguro y es real. Por ejemplo, cuando charlamos con los ecologistas, la mayoría me pone que sí, está seguro. Si la hago en una convención agropecuaria, es muy probable que pongan que no. Entonces, cuando una pregunta tiene varias respuestas, generalmente no hay una verdad. Y al medio de toda esta discusión de si son buenos, si son malos, tenemos una realidad. Y la realidad nos habla del cáncer, nos habla del aumento de la incidencia del cáncer, nos habla de 14 millones de personas alrededor del mundo con cáncer, de 8 millones de personas que mueren al año por cáncer, de 170.000 personas en Argentina por año con cáncer, de 70.000 personas que mueren, de 30.000 personas que mueren por cáncer de mama en Argentina por año, de 13.000 que mueren por cáncer de próstata, de 15.000 que mueren por cáncer de colon,
en Argentina, de 5.000 casos oncológicos nuevos en Entre Ríos por año, nos habla una realidad de que 1 cada 5 personas muere de cáncer, de que 1 cada 3 en los pueblos fumigados muere de cáncer, y que 1 de cada 2 en ciudades como San Salvador o Urdinarrain mueren de cáncer. Entonces, el problema está en que hay una realidad. El cáncer está en aumento. Y en localidades como la mía, ahora en Colón, donde hay luz amarilla, los oncólogos se preguntan qué está pasando o por qué hay tanta incidencia de cáncer. Lo tenemos los veterinarios en pequeños animales, un aumento notable en la incidencia en cáncer, tanto en perros como en gatos, y en humana se da el caso de que hay aumento en el número de cáncer y una disminución en la edad. O sea, acá en mi ciudad hay una estadística, digamos, los casos de cáncer de colon han bajado estadísticamente en cuanto a la edad, entre 40 y 50 años. Tenemos muchos chicos, y este caso lo conozco de cerca, no es estadístico, es un alumno mío de 17 años que está con leucemia, un alumno de la Escuela Granja. Entonces, todos tenemos algún conocido o tenemos alguien en la zona que tiene cáncer. Entonces, ese detalle es importante y esa es la realidad, aparte de la discusión si son buenos o son malos los agroquímicos. Pero en esta charla no nos va a dar el tiempo para profundizar un poco sobre el daño ambiental, sobre contaminación de ríos, arroyos y la contaminación de todos los elementos que rodea. O sea, los agroquímicos para lo que están diseñados son buenos, están diseñados para aumentar el rinde de las cosechas y para la siembra. Pero también tienen un efecto colateral sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Hacemos un poquito un repaso sobre qué son estos agroquímicos. La mayoría, cuando hablamos de agroquímicos, hablamos o pensamos en un avión fumigador o pensamos en un mosquito que vemos en la ruta cuando vamos en auto, pero también, digamos, es real que la mayoría de nosotros no está en contacto con ese tipo de fumigación, con ese tipo de agroquímico directo, pero sí tenemos distintos tipos de agroquímicos en casa, como los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas, los acaricidas, que convivimos con ellos. Los que defienden un poco la postura de los agroquímicos se basan mucho en eso, o sea que el contacto que la gente tiene es más permanente o es permanente con estos productos, por ejemplo en verano con los aerosoles para mosca, mosquito, con las pastillas, etcétera, a lo que los que pueden tener contacto con un avión fumigador, ¿no? Lo cual son posturas, y por eso digo, hay que escuchar todo, y en ese escuchar todo muchas veces se siembran muchas dudas. Haciendo un poco de historia, ¿de dónde viene esto? Generalmente de los defoliantes, digamos, que se usaban en la guerra para poder ver a los enemigos o para destruir sus cosechas, para quitar el alimento. De esos defoliantes se da origen a los agroquímicos que hoy tenemos, o sea, con un efecto, por supuesto, no tan drástico ni dramático, y sino, como decíamos anteriormente, el efecto para el cual están diseñados es perfecto, o sea, para la siembra. Esto que vamos a ver ahora, digamos, no tiene nada que ver con este tipo de agroquímicos, pero sí para ver cómo de algo horroroso, de algo como es la guerra, pueden salir cosas mejores o buenas. En este caso, vamos a decir, los agroquímicos, que no decimos que son buenos, son agrotóxicos, pero que sirven para la agricultura. Y del gas mostaza, que se usó también en la guerra, y hoy tenemos, por ejemplo, en esa época, como decía Pasteur, eso ayuda a las mentes preparadas. Los médicos se dieron cuenta que los soldados que estaban en contacto con el gas mostaza tenían unas leucopenias muy marcadas, y fue el primer tratamiento, esa mostaza nitrogenada, la mecloretamina, el primer tratamiento para leucemias y linfomas. Entonces, a partir de algo tan drástico o horroroso como una guerra, salieron cosas que hoy inclusive seguimos usando, medicamentos
como la ciclofosfamida, por ejemplo, que la usamos en muchos tratamientos oncológicos. Estos son directamente los elementos, porque no todos glifosatos. O sea, el glifosato lógicamente lo tenemos en mente porque en el país se utilizan 400 millones de litros por año, lo cual nos daría una suma o un monto de 10 litros de glifosato por persona por año, ¿no? Más o menos en los habitantes que el país tiene. Entonces, por eso el glifosato, digamos, el que más está o el que más se ve, porque está en muchísimos elementos, hasta se lo ha encontrado en gasas, en tampones, en muchos elementos cotidianos se encuentran restos de glifosato, por la gran cantidad que se utiliza. Fíjense que arriba dice clase 4 y clase 2A. Clase 4 es no cancerígeno y estuvo clasificado como no cancerígeno muchísimos años. Por eso, experiencias o esas investigaciones que yo les decía que van de un lado y del otro. Esa clase 4 le valió por una experiencia que hicieron investigadores de la empresa en ratones. Ustedes saben que los ratones tienen un promedio de vida de dos años. Hicieron un experimento donde alimentaron y dieron en agua de bebida y en comida glifosato y sacrificaron todos los ratones a los 3 meses. No presentaban ningún tumor, ninguna alteración. Entonces, eso valió un poco esa clasificación, aparte de otras pruebas, ¿no? Tiempo más adelante, esa misma prueba la hicieron investigadores privados y notaron, no los mataron a los 3 meses, y notaron que a partir de los 6 meses empezaron a aparecer tumores en macho, de los 7 meses en hembra, y al año y medio la mayoría de las ratas tenían tumores. Entonces ahí se empezó a abrir un poco el ojo con respecto al peligro y a la carcinogenicidad. Ahora está en categoría 2A, que significa probablemente cancerígeno, ¿no? O sea que ya es una categoría más peligrosa. La mayoría de alimentos con los cuales tenemos contacto, porque nosotros decimos cómo llegan los agroquímicos a nosotros. Si no nos fumigamos, si en un aerosol para las moscas es muy dramático que tengamos 14 millones de cáncer alrededor del mundo con aerosoles, ¿no? Entonces tienen que llegar de alguna manera a nuestra mesa, al contacto con la gente. Este trabajito lo hizo Senasa, tomó generalmente en el mercado central y encontró en la mayoría de frutas y vegetales, casi el 50%, restos de agroquímicos cancerígenos y casi el 40% de acción sistémica. Acción sistémica significa que están en el florema y en el xilema de la planta, o sea que son como sus venas arterias donde van la savia y el agua. Entonces están dentro de la planta, tienen un poder de penetración gracias a las sustancias surfactantes que tienen los productos, como la polioxitilenamina, digamos que también es más cancerígena quizás que el glifosato. Y por más que lavemos esa verdura, por más que le pongamos bicarbonato, que le pongamos lavandina, que la enjuaguemos, siempre permanece y la consumimos. Entonces, ahí es una de las vías por las cuales las personas y los animales. En caso de los animales, acá estamos hablando un poco en general. Yo siempre digo que no hay un cáncer de animales y un cáncer de humanos, hay cáncer. Entonces, en caso de los animales, en el caso de la experiencia que yo hice, estos animales estaban en contacto directo porque viven ahí. Pero la mayoría de los casos que tenemos en la ciudad llega por otros elementos, generalmente la comida. Se han encontrado restos de glifosato en muchísimas marcas de alimentos balanceados. Pero no es porque sea la marca, sino la materia prima. Todos estamos consumiendo. Bueno, esto es simplemente una idea de todos los productos y todos los daños que pueden provocar. El otro temita, digamos, que es importante a tener en cuenta, y ahora que veo el Aldicat, si algún día tuvieron o tienen problema con un perro que come Aldicat, no les da tiempo quizás a llegar a la veterinaria, es fulminante. Y todos estos productos se utilizan muchísimo
en los invernaderos, que es otro punto también quizás más directo, cómo nos llegan los agroquímicos. Y yo entiendo que en las ciudades grandes es muy difícil buscar verduras o alimentos que no estén contaminados. Yo acá en Colón, yo vivo en el centro de Colón y tengo huertas orgánicas a 5 minutos. O sea, nosotros tranquilamente podemos ir y venir y buscar verdura orgánica, por lo menos no están tan fumigadas. Entonces, ese es otro punto por el cual pueden llegar los tóxicos a nuestra mesa. Los efectos que tienen los agroquímicos, vamos a ver que tienen una toxicidad aguda. Esa toxicidad aguda es de la cual las empresas se hacen cargo. O sea, ustedes van a ver en los membretes de los productos, van a ver que les pintan o les dicen directamente cuál es la toxicidad aguda de cada producto y hasta cuál es el antídoto. O sea, esa toxicidad aguda las empresas la aceptan, la tienen como que es real y no tienen ningún reparo, digamos, en hacerse responsables. En este tema, que sería la toxicidad crónica, y es acá donde las empresas no se hacen cargo. Ustedes habrán visto o habrán leído el año pasado o el anteaño este hombre que murió en Basavilbaso, que era un banderillero, un hombre que trabajaba en un campo y que murió con una leucemia o linfoma, perdón, y murió solo en su casa, en un hospital. O sea, nadie se hizo responsable, ni la empresa, ni el dueño del campo, ni nadie. O sea, terminó muriendo en malas condiciones. O sea, las empresas de este efecto, el efecto crónico, no se hacen responsables. Y a veces si nos ponemos a pensar, también es lógico que una empresa diga, yo no tengo por qué saber que este hombre hace 10 años trabajó en una empresa que fue fumigado y que hoy tiene cáncer. Entonces, es un tema muy difícil de comprobar, aunque ahora estas empresas están perdiendo algunos juicios. La teratogénesis es otro, lo vamos a tratar más adelante, por qué se produce, pero también es un tema muy importante. Y estaba leyendo hoy una estadística, en Chaco han aumentado hasta un 400% los casos de teratogénesis, o sea, chicos nacidos con deformidades, por el caso de las fumigaciones. Tengan en cuenta que lo normal o lo habilitado o permitido por SENASA para usar glifosato son 3 litros por hectárea. Lo normal que se utiliza son 12 a 15 y, por ejemplo, en el norte, en el noroeste, en cultivos de algodones, se utiliza hasta 30 litros por hectárea. Entonces, es normal que en esa zona estén aumentando todos estos casos. Y los casos reproductivos, ¿por qué? Porque estas sustancias también actúan como disruptores endócrinos. Estos disruptores endócrinos van a alterar, ¿qué relación hay con los transgénicos? ¿Qué relación hay con los transgénicos? Con los transgénicos no es necesario usar agroquímicos. O sea, los transgénicos son resistentes a los agroquímicos. Tengan en cuenta que los transgénicos son semillas inoculadas para resistir precisamente al glifosato. O sea, todo el paquete que se vende, o sea, es la semilla transgénica y luego el glifosato, que lo que hace es eliminar las malezas, no las semillas transgénicas que están preparadas para resistirlo. Es todo otro tema también después, o sea, no nos va a dar los 40 minutos para hablar de todo. Es apasionante este tema, inclusive los transgénicos. Hoy por hoy se le echa la culpa, por ejemplo, la resistencia antibiótica a este tema, los transgénicos, pero se nos iría mucho tiempo en tocar el tema, pero los transgénicos están en el paquete de siembra. Fíjense, este cuadrito es importante para cuando les pregunten, si quieren sacarle una foto, tenerlo, por qué los agroquímicos pueden ser cancerígenos. Y fíjense el detalle, por ejemplo, la inhibición de citocromos, la alteración de la biota, la inhibición en la síntesis de aminoácidos, disruptores de hormonas, el surfactante, aumento de ácido retinoico, estrés oxidativo, todas estas consecuencias van a hacer que la célula empiece a iniciarse en el largo camino del cáncer. Y acá abajo dice, muy chiquito porque no me alcanzaba, soy sincero,
que dice reemplaza la glicina. Esta es una investigación que hizo una bióloga de la Universidad de Massachusetts, que me conecté con ella por casualidad, digamos, cuando ella vio el trabajo, le interesó del trabajo hecho en perros. Entonces, bueno, charlamos, por supuesto, vía chat, y me envió una cantidad de trabajos y papers en las investigaciones que ellos tienen. Y ella estaba trabajando sobre este tema, reemplazo de la glicina. O sea, es un análogo de la glicina. Si ustedes se ponen a pensar el nombre, glifosato, el gli es de ese análogo de la glicina. El gli es de fosfometilglicina. La glicina, ustedes recuerdan, es un aminoácido no esencial, o sea, el organismo lo forma, lo tenemos, y forma proteínas. Cuando esa proteína, esa glicina normal es reemplazada, el organismo la toma para formar proteínas al análogo, o sea, al fosfometilglicina introducido por el glifosato, el organismo empieza a formar proteínas extrañas. Entonces, ¿se acuerdan la función del aparato inmunológico, que era reconocer lo propio, atacar lo no propio y recordar al enemigo? O sea, el organismo empieza a atacar esas proteínas o a desconocer esas proteínas que tendrían que ser propias. Esta investigación lleva a este grupo que está trabajando sobre el aumento en enfermedades autoinmunes. Es una de las causas que ponen, por ejemplo, como elemento. No nos va a dar mucho tiempo para hablar en profundidad de cada uno de estos temas, de cómo afectan, pero sí vamos a hacer un pantallazo general de los problemitas, a dónde afectan. El estrés oxidativo, que es lo que yo hice, digamos, con los perros, el estrés oxidativo es fisiológico normalmente por el simple hecho de respirar, o sea, la producción de eros o especies reactivas al oxígeno o radicales libres que se producen en la mitocondria, en la respiración mitocondrial, están regulados normalmente o están compensados o inhibidos por antioxidantes naturales. La coenzima Q10, la glutatión peroxidasa, la glutatión catalasa, la N-acetiltransferasa, son antioxidantes naturales. Tenemos otras fuentes naturales o fisiológicas de producción de radicales libres, como por ejemplo en reacciones infecciosas, la acción de los neutrófilos de monocitos producen también radicales libres, pero son compensados por estas enzimas. ¿Qué pasa cuando hay productores exógenos de radicales libres, como puede ser el humo del cigarrillo, como pueden ser los rayos UV, como puede ser el estrés, la bebida, el estilo de vida, o el contacto con agroquímicos? Y acá fue donde llamó un poco también el interés cuando hicimos el trabajo, porque los perros no tienen esos otros factores. En el caso de los perros que yo analicé, no tenían estos otros factores de producción de radicales libres. O sea, ninguno de estos perros ni fumaba, ni tomaba, ni tenía estrés. Entonces, el único factor exógeno que podría producir estrés oxidativo eran dos agroquímicos. Por eso también que interesó un poco esta investigación. Entonces, cuando hay una sobreproducción de radicales libres, el organismo no puede eliminarlos fisiológicamente y empiezan a causar problemas dentro de la célula y generalmente causan inhibición de genes supresores como el P53, del ADN polimerasa, que son los checkpoints, ¿se acuerdan? En el ciclo celular. Entre cada fase, antes de la división, hay controles, digamos, para verificar que esa célula puede dividirse. Si esa célula tiene problemas, generalmente por medio de autofagia o apoptosis, es destruida. En este caso, esos controles por ese estrés oxidativo están inhibidos y esa célula sigue su camino, ¿no? O sea, sigue su división. Ese es el daño o el cuadro básicamente que produce el iniciar la célula en el camino del cáncer. La inhibición de las citocromos P450, que son una familia de hemoproteínas, más de 200, que básicamente están en casi todos los órganos, pero principalmente en el hígado,
Son importantes en el caso nuestro cuando hacemos oncología, porque muchos de esos citocromos desdoblan o los medicamentos a veces tienen que ser desdoblados en sus metabolitos para que hagan efecto, y estas citocromos son las que lo van a desdoblar. Estos citocromos o estas enzimas son como los que producen, los que hacen la limpieza dentro de la célula, limpian los xenobióticos o sacan los xenobióticos de la célula. O sea, todas las sustancias extrañas que ingresan desde el exterior, que atraviesan la membrana celular, tienen que ser sacadas por medio de estas citocromos. Los agroquímicos inhiben estas citocromos y van a producir, acá van a ver que dice más arriba un poquito, el retinol. El retinol lo que produce, o sea, hay un acúmulo, una falta del catabolismo del retinol. ¿Por qué? Porque están inhibidas las enzimas que tienen que eliminarlo, que tienen que sacarlo. El retinol es un metabolito, o es parte, digamos, la vitamina A, el retinol y el ácido retinoico son fundamentales en las primeras etapas en la embriogénesis, ¿no? Cuando se está formando el embrión, y regulan a más de 500 genes que van a producir la formación del feto. Cuando ya está producida esa proliferación celular, ese retinol debe ser eliminado o catabolizado por medio de la citocromos. Hay un trabajo muy interesante del doctor Carrasco, donde trabajó en el norte, finalmente esas estadísticas que yo le estoy dando, y se produce a nivel de placenta una inhibición de la citocromo que tendría que remover ese ácido retinoico, y ese ácido retinoico sigue proliferando o haciendo proliferar esos genes que estaban activos, que tendrían que estar suprimidos, y se producen los cuadros de teratogénesis o de nacimiento con deformidades. Y este otro punto que vemos acá abajo, la disbiosis, que es fundamental, digamos, uno de los puntos en los cuales se basa la defensa de los agroquímicos, es que los agroquímicos tienen el mecanismo de acción, que es la inhibición de una enzima, la 5-enol-piruvinil-ciquimato o fosfato sintetasa, o la ruta del ácido ciquímico, es más simple, y lo que hace es inhibir la producción de aminoácidos aromáticos por la planta. Los aminoácidos aromáticos, triptofano, fenilalanina y tirosina. Entonces, es la planta, al inhibirse esos aminoácidos, muere. Eso es lo que hace, y eso es la defensa más grande que tenía el glifosato, en decir que esa vía era utilizada simplemente o solamente por plantas y por bacterias. Esta bióloga que yo le decía, Stephanie Senes, de Massachusetts, empezó a trabajar sobre una hipótesis, y que hoy está muy en boga, sobre que el glifosato alteraba las bacterias. Y si nosotros nos ponemos a pensar, somos orgullosamente eucariotas, pero somos un colectivo que transporta millones de procariotas. O sea, tenemos en el intestino la mayor población de bacterias, en todos los orificios naturales, en pulmón, hay millones de bacterias banales que viven y que sirven, por ejemplo, en la biota intestinal. Ustedes habrán escuchado, hoy está en boga los probióticos y los alimentos como para alimentar esa biota normal. La biota intestinal tiene función metabólica, tiene función inmunoreguladora, tiene una función digestiva, forma vitaminas, forma ácidos grasos de cadena corta, acético, propiónico, butírico. Tiene una función inmunoreguladora en cuanto a la producción de linfocitos, en las placas de Peyer, en los ganglios mesentéricos, en la lámina propia. O sea, tiene muchísimas funciones. Y esta función de producir aminoácidos aromáticos, también las bacterias son inhibidas por el glifosato o producen disbiosis, y se ve alterada la producción de estos aminoácidos. Y estos aminoácidos son precursores de neurotransmisores. Generalmente, tanto el triptofano, la fenilalanina y la tirosina van a ser precursores de dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, tiroxina, que van a producir enfermedades, la carencia de estos neurotransmisores,
enfermedades que hoy están muy de moda, digamos, celiaquía, autismo, Parkinson. Son enfermedades que años atrás no era tan común. Hoy la celiaquía es una cosa muy común y es un nombre que si hay gente acá en el chat generacional conmigo, en la época nuestra de facultad, no se conocía la palabra celiaquía, es una palabra que la estamos conociendo ahora. Bueno, todo eso es muy probable, de acuerdo a estas investigaciones, están llevando un poquito de luz sobre por qué se producen determinadas patologías. Acá tenemos un poco la cantidad y las bacterias que tenemos, y ahí tenemos un poquito las funciones que dijimos recién, también la remoción de xenobióticos, y hay una acción, no nos va a dar un poco, no sé, el tiempo, pero hay una función muy importante. Ustedes habrán escuchado el año pasado el premio Nobel sobre las moléculas, las proteínas PD1 y PDL1 y sus ligandos, que son inhibidores de linfocitos. Bueno, estas bacterias tienen la particularidad de regular esos ligandos PD1 que la célula cancerígena secreta o sintetiza o expresa, perdón, en cantidades elevadas, que se van a unir a los PD1, a los ligandos, y van a inhibir a los linfocitos. Los medicamentos o los medicamentos dirigidos a esta vía, a inhibir esta vía, con lo cual los linfocitos aumentan y pueden controlar el cáncer, están favorecidos cuando la biota intestinal está perfecta, o sea que tiene muchísima incidencia esas disbiosis producidas por los agroquímicos. Ahí tienen más o menos un poco la función de la biota. Bueno, y acá llegamos un poquito al trabajo. Esta es la escuelita que yo les decía, esta es una escuelita de campo, una escuela la que yo les decía que fue fumigada. Este es el frente de la escuela que da una ruta, y la parte de atrás de la escuela da a un campo de arroz, al costado hay un campo de nuez pecan, y al medio pasa un arroyo donde vierte todos sus desechos un frigorífico. O sea que es un lugar bastante peculiar con respecto a contaminación. Bueno, ahí hay muchos chicos que van a esa escuela, y en ese barrio yo atiendo muchos animales, muchos perros con tumores, y hay gente con cáncer. O sea que es un tema que lo tienen muy en cuenta, y hay muchas movidas y marchas que se han hecho o se siguen haciendo en esa zona para, inclusive hoy las fumigaciones en esta zona están frenadas, y están todas las manifestaciones de parte de los agricultores para que se levante esa ley, digamos, que no les permite sembrar al lado de las escuelas. Nos planteamos la posibilidad de la carcinogénesis inducida por la exposición a los agroquímicos, y les relato rápidamente, vamos con un tiempo bastante complicado, pero sacamos sangre a perros que estaban en contacto directo en el campo con los agroquímicos, y sacamos sangre a perros que estaban alejados de esa zona. Son los primeros puntos. Las preguntas que hacemos en el método científico, o sea, la incidencia de cáncer en cuanto al aumento de cáncer en humanos y en los animales. Y la pregunta que empezamos a hacer fue por qué los perros que estaban alejados de esa zona y que sacábamos sangre no tenían alteraciones, y estos perros que estaban o que conviven con los agroquímicos, ¿cómo llegan esos agroquímicos del perro? Generalmente por el agua. O sea, en el agua de bebida, los perros son perros de campo, entonces toman agua en los estanques, en el arroyo, cuando llueve. Tengan en cuenta que el agua de lluvia hace descender el glifosato a la tierra, o sea, lo dejan en las napas. Entonces, esos animales tienen contacto permanentemente con los agroquímicos. Esa era la diferencia con los perros que estaban alejados de esta zona. Toda la pregunta o la observación siguiendo el método científico era en relación al contacto sí o sí con los agroquímicos. ¿Por qué están aumentando los casos en humanas y en animales? Si tenía que ver con
con ese contacto, o si tiene que ver. El estrés oxidativo, lo que vimos recién, si podía o no causar carcinogénesis, y lo que hicimos por medio de este ensayo, que lo vamos a ver ahora un poquito, es las alteraciones en ADN de los animales que estaban expuestos a los agroquímicos, ¿no? Este trabajo, digamos, tuvo un problemita. Yo estoy a 400 kilómetros de la Facultad de Bioquímica de Santa Fe, que es donde hay un microscopio que tiene fluorescencia como para hacer esta prueba que hacíamos, ¿no? Entonces hubo que hacer todo muy, muy rápido. También es un proyecto que no tuvo financiación, ¿no? O sea que es un proyecto que lo hice prácticamente solo. Entonces el número de perros significaba también, cuanto más perros, más reactivo, también encarecía. Y hay otro detalle, que el ADN, o sea, tiene como vencimiento, ¿no? O sea, antes de pasadas las 24 horas de estar fuera, de estar en los tubos conecta, empieza a tener un estrés oxidativo en el tubo. O sea, que hay que llevarlo, sacar la sangre y llevarlo antes de las 24 horas. Que en 400 kilómetros no queda cerca, no queda cómodo. La reacción que se hace, o la reacción que eso ya se hace en laboratorio, este es el arroyo que yo les decía. Fíjense el estado, este arroyo es el arroyo que pasa al costado del frigorífico y al costado de la escuela. Ese arroyito, cuando va hacia abajo, pasa por 2 o 3 pueblos hasta llegar al río Uruguay. Eso antes era un agua, o sea, era un arroyo normal que tenía peces, que tenía un agua transparente. Fíjense el estado que está, ya la gente lo usa para tirar basura, o sea, la contaminación es total. Ahí abajo, bueno, los vecinos que colaboraron llevando sus perros, los perros que usamos para la extracción, para el muestreo, son perros que están sanos, o sea, que no tenían cáncer, perros que tenían sus controles sanitarios, tenían sus vacunas, estaban desparasitados, estaban en buen estado, o sea, perros que comían y hacían todas sus cosas normales, fisiológicas, o sea, no estaban enfermos. Sacamos ahí en ese punto, son perros que viven alrededor de la escuela, sacamos un número de 10, sacamos 10 perros en total, 5 perros en esta zona, perros fumigados, que le pusimos la F en el trabajo, y sacamos, o sea, a otro lote de perros, lejos a otros 5 perros, sacados cerca de Concepción de Uruguay, en una escuela agrotécnica, y en el centro de Colón, o sea, totalmente alejado de esta zona. Una vez sacada la sangre, se pone en conservante, y tuve que viajar esa noche para que no se venza ese ADN y llegar a Santa Fe. Ahí tuvimos contacto con la doctora Simonello, que tiene muchísimos trabajos publicados en anfibios, en personas, en ratas, en distintas especies, no en perros, de estrés oxidativo, prueba de ensayo cometa, que es lo que vimos acá. Hay otras pruebas que son la detección de micronúcleos y las aberraciones cromosómicas, que eso no lo pudimos hacer también por costos, y no había en ese momento reactivos para hacerlo. La sangre, bueno, se pone en porta, eso se somete luego a un medio extremo, en pH 13, y se hace una electroforesis y se produce una migración. Una migración donde queda una cabeza, digamos que es el ADN que está sano, y si las células son sanas, directamente no migran. Lo que migra es el ADN fragmentado. Cuanto más larga es esa cola, es el grado que se lo va clasificando. Del grado de 0 a 4 nos va dando la gravedad de esa sangre, o de ese estrés oxidativo de esa persona o de ese perro. El grado de clasificación ahí lo tenemos, de acuerdo por eso se llama ensayo cometa. Lo amarillo que vemos ahí arriba, eso es la cabeza y esa es la cola del cometa. Nosotros usamos esta clasificación de grado 1, 2, 3 y 4. Estos grado 4, ya los grados más extremos, donde queda poco ADN sano,
Son los casos donde ya son más graves. No significa esto que el perro o la persona tenga cáncer, ni que esté enfermo. Significa la predisposición. Por eso este ensayo cometa es una prueba económica, una prueba rápida. O sea, en este caso se nos complica por lo lejanía que está, por lo lejano que nos queda llevar las muestras a Santa Fe. Pero es una prueba que se puede hacer, digamos, como para prevenir. O sea, la doctora Simonero lo usó mucho, o lo usa, en pueblos rurales, pueblos fumigados, en Córdoba, en la Universidad en Río Cuarto, en las poblaciones fumigadas, como yo les nombraba recién, a veces sacan a un gran porcentaje de población y ven cómo están el ADN, generalmente de células blancas, y lo que hacen es informar, es decir, bueno, esta persona puede o no el día de mañana desatar un cáncer. Pues es un buen método, ¿no? Acá más o menos las aplicaciones que puede tener este ensayo cometa y para qué se lo puede utilizar, ¿sí? Es bueno en los tratamientos para ver el daño o no que estamos produciendo en el ADN de los pacientes tratados, ¿sí? Siempre se hace el control, digamos, con sangre, o sea, en este caso lo hicimos con sangre de perros fumigados, le pusimos una F, y perros normales. Y de los perros normales, 2 perros que estaban en una escuela granja, que es donde yo doy clase, tenían colas de cometa. O sea que ahí también esos perros estaban contaminados o tenían alguna contacto con agroquímicos, ¿no? Estas son las pruebas nuestras del trabajo que yo hice. Los perros F son los fumigados, los perros N son los perros normales. Los valores altos generalmente son valores, ellos lo ponen aleatorios, en el informe lo ponen así. Lo que sí es, cuanto más alto es el número, más larga es la cola del cometa, ¿eh? Ahí está más o menos expresada. ¿Y cómo se ve? Se ve así. Fíjense la cola del cometa que sea esa, fíjense cómo se ven, o cómo se ve deformadas las células, o sea, que no son células, es el ADN, esa es la cola fragmentada de la sangre de los perros. Estos son más normales, estos son los perros N, y fíjense los perros F, cómo son las colas de los cometas, ahí se ve un poco más. Estos son grados, este es un grado más avanzado, son grados 2, grado 1, los más chiquititos, grado 2 el caso de pero no había casos graves 3 y 4. Lo que quedó digamos, como pregunta, como discusión, es el escaso de las muestras, el número escaso de muestras. La doctora Simonello, cuando yo le llevé las muestras, me dijo, si tenés casos positivos, o tenés mucha suerte, o tenés mucha contaminación. Son las 2 causas que te pueden dar en 5 perros ADN con estrés oxidativo. Y bueno, o tuve mucha suerte o hay contaminación, pero dieron positivos esos perros. Y la doctora, ellos, por ejemplo, cuando hacen esto en humanas, lo que recomiendan a la gente es que no siga en contacto con el agroquímico, o sea, que sacar a la gente de ese punto para que ese grado 1, 2 y 3 no siga aumentando. Lo que íbamos a hacer, lamentablemente este año no lo pudimos hacer porque en la facultad de Santa Fe no tenían reactivos. Yo lo que quería hacer este año era concluir la prueba, hacer otro muestreo de los mismos perros, y este año tuve un campamento sanitario acá en esa zona y quería ver si se podía extraer también sangre de los dueños, y hacer la prueba cometa comparando si había aumentado o no los perros, porque siguieron expuestos, los perros siguen viviendo ahí, siguieron expuestos a agroquímicos, siguieron tomando agua con agroquímicos. Entonces, quería ver si habían aumentado siguiendo en contacto con la NOXA. No, este año lamentablemente no se pudo hacer, o sea, en la facultad de Santa Fe no
me dijeron que no, que este año no se podía, así que esta prueba, bueno, quedará, o sea, la idea es seguirla, no sé si podremos, pero la idea es seguirla seguir el cuadro, la prueba. Bueno, esto es una simple reflexión, creo que ya estamos un poco pasados de hora. Les pido perdón, yo no tengo mucha práctica con la parte tecnológica, o sea que si tuvimos problemas con el micrófono y con la imagen, les pido disculpas. En el chat no estoy viendo. Bueno, la última pregunta que tuve, la de los transgénicos, que habían, sí, vamos a hablar del sistema y transgénicos, digamos, es un tema bastante interesante y lo podemos hablar en otro momento. No sé si hay, o sea, no sé si están conectados o no, perdón. Bueno, gracias. Sí, a lo que están, sí, estos agroquímicos integran la materia prima, sí, correcto. Por eso es que hay un trabajo hecho, esto fue en Estados Unidos, hicieron sobre 18 marcas de alimentos balanceados y, y encontraron glifosato, encontraron agroquímicos. Como dije antes, no significa que la marca sea culpable, significa la materia prima que se utiliza. Las neoplasias más comunes que se asocian a estos contaminantes. Bueno, lo más común que se asocia a esto son linfomas y leucemias. En humanas, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, y nosotros tenemos, pero bueno, como decíamos, en las estadísticas, yo generalmente lo ideal, el cuadro que o sea, los tumores que según la bibliografía produciría esto son linfomas. Yo en esa zona, ahí en Perucho, los perros que he atendido con más cantidad de cáncer son con hemangiosarcomas. Son más sarcomas que son tumores sólidos que tumores líquidos. También he tenido linfomas, pero en mayor cantidad, por ejemplo, mastocitomas. Lo que sí he tenido y he observado ahí en San José, que quizás por eso también hice el trabajo, que la mayoría de tumores que yo tengo ahí en esa zona son malignos. O sea, los mastocitomas que he tenido son grado alto, los hemangiosarcomas de vasos también son graves, hemos tenido estallido de los hemangios, o sea que sí, no siempre son leucemias y linfomas. De que los animales y personas se contaminan con los agroquímicos, por el uso de los praderas, cultivos, pues tu animal se requiere. No, el tema con la exposición a los agroquímicos, acá, ¿se acuerdan que habíamos visto que decía que teníamos una toxicidad aguda? La toxicidad aguda provoca generalmente síntomas agudos y hasta la muerte. O sea, no tenemos, el problemita es consumir todos los días un poquito. Eso es lo que produce todo eso que yo les nombré y el cuadrito ese de la disbiosis, del estrés oxidativo, del acitocromo P450, es por el consumo diario en pequeñas dosis. O sea, una dosis alta produce síntomas agudos. Bueno, gracias. Gracias, bueno, Diamante, mi ciudad, bueno, yo cuando vivía en Diamante, en mi época, cuando empecé la facultad y hablábamos anteriormente, todas estas enfermedades que hoy o que estamos nombrando no se conocían, o sea, no eran comunes. La humanidad comió pan durante miles de años y ahora comer pan es todo un tema porque muchísima gente hoy está descubriendo qué sería acá. Entonces hay algo, ¿no? Y eso que hablamos de la glicina, es análogo a la glicina,
es una de las causas, digamos, porque el organismo no está reconociendo sus propias proteínas. Fórmulas, inclusive caseras, cuando la materia prima... correcto. Inclusive, como yo les decía, yo acá puedo conseguir, o sea, acá nosotros tenemos a escasos, son ciudades chicas, a 3 kilómetros tenemos huertas orgánicas. Y los que nos dicen que ellos nos aseguran que ellos no usan agrotóxicos, no usan nada, o sea, usan compost para fertilizar, usan bosta para fertilizar, pero no usan productos. Pero dicen no somos puros en cuanto a la materia porque la tierra está contaminada, el agua está contaminada. O sea que se trata de tratar de comer lo más sano posible. Y hay un punto también, bueno, es muy largo el tema para hablarlo y es apasionante, pero por ejemplo, cuando otra forma que llegan estos agroquímicos a nosotros, a nuestra mesa, es mediante la carne. Si ustedes piensan, por ejemplo, que cuando se fumiga, las vacas, los caballos, las ovejas, los cerdos, no es que se los guarde o se los saca. Ellos reciben toda la fumigación y todo, y luego comen el pasto fumigado. Y no tenemos esa incidencia de cáncer en este tipo de animales. Después podemos hablar por qué o cómo la metabolizan o qué pasa, pero lo que sí sé es que todos esos agroquímicos se fijan, son lipofílicos y se fijan en la grasa animal. Eso quiere decir que cuando comemos un asado, cuando comemos carne, empezamos a consumir esos agroquímicos se empiezan a fijar en nuestro organismo. Ahí tenemos otra vía que en pequeñas cantidades, por ejemplo, el comer carne, y una de las consecuencias, por ejemplo, el cáncer de colon. Empiezan a hacer todos estos mecanismos que yo les mencioné anteriormente. Hay un trabajo muy importante en disruptores endócrinos. Como ustedes saben, la aromatasa, que es una citocromo 450, es la que tiene por función desdoblar andrógenos en estrógenos o al revés, o tiene doble función, puede ser androgénica estrógeno o de estrógeno a andrógeno. Y en el útero materno, muchos productos agroquímicos como el endosulfán, el furadán, el endosulfán más que nada, el clorfirifos, que están fijados en la grasa, pasan al feto. Y el feto ya viene con problemitas hormonales a nacer. No es culpa de él, sino que viene de la madre. Hay un trabajo muy importante con respecto a eso. Sí, la Organización Mundial, bueno, se logró que aumente o que se logró que lo baje de categoría, digamos, de 4, que no era cancerígeno, a 2A, a probablemente cancerígeno. Lo que pasa que en esto hay una cantidad de investigaciones financiadas e investigaciones privadas. Las investigaciones financiadas generalmente dan bien para el que financia, y es lógica. Las privadas son las que por ahí discuten, pelean, se preguntan, pero no tienen ese financiamiento como para poder seguir, para poder llegar a buen puerto o a finalizarlo. Como, bueno, me está pasando hoy a mí con esta y a muchos investigadores privados que si no estás, si no tenés el apoyo de una facultad o de alguien para poder hacerlo, es muy difícil. Gracias, sí, es del Padre Pío, sí, es muy bueno. Para minimizar, bueno, o sea, yo creo que los extremos no son buenos, o sea, yo creo que la solución no es no usar agroquímicos, o sea, hoy por hoy sería lo ideal. Yo el otro día estaba escuchando acá, como tenemos este problema, acá están proliferando muchas huertas orgánicas y muchos cultivos agroecológicos. Y ellos estaban hablando que los rindes no son tan lejanos, y ellos, digamos, la reflexión que hacían
era la tranquilidad económica que tenían, porque resulta que con el paquete de transgénicos, de agroquímicos y todo, hay una, digamos, eso dice, nosotros teníamos una cuenta bancaria o una deuda muy grande, que vivíamos pendientes permanentemente, que si llovía, que si había seca, si podíamos a perder el campo con la cosecha. Dice, con este cultivo agroecológico a lo mejor no tenemos los mismos rindes, tenemos rindes cercanos, pero estamos más tranquilos. O sea, se puede hacer. No sé, yo no creo que se pueda volver a como era antes. Eh, Lamentablemente no creo que sea así, pero bueno, si pensamos que la economía va por otro lado, la salud a veces no importa, pero yo creo que usándolos como tienen que ser, por ejemplo, 3 litros por hectárea, usándolos correctamente lejos de las poblaciones, lejos de las escuelas, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta la lluvia, teniendo en cuenta el viento. Tengan en cuenta que se han encontrado glifosato y acitracina hasta en la Antártida. Y en la Antártida, bueno, no hay mucha cosecha de soja, y se han encontrado ahí, ¿por qué? Porque viajan con el viento, viajan con el agua, viajan en partículas de polvo. Entonces, no es que lo que fumigue quede en el lugar. En el frigorífico y la mayoría de las vacunas son, ajá, que debemos observar. No, o sea, hay un trabajo, por eso que digo que este tema da para muchas charlas, digamos. Hay trabajos en vacas hechos de cómo las vacas pueden, parece mentira, la vaca es tan maravillosa, que cómo pueden metabolizar el glifosato. Tienen una bacteria gran negativa, la pseudomonas, que es contaminante, digamos, en el caso del rumen, pero tiene la particularidad de la pseudomonas de desdoblar el glifosato. Lo desdobla y la vaca finalmente no le hace nada, excepto que tome el glifosato. Ustedes habrán visto hace un par de años en Santa Fe, creo, una mortandad que hubo de novillos porque habían tomado eh, un agrotóxico que se había volcado en el agua, murieron instantáneamente. O sea, ahí no hay pseudomona que lo salve, pero sí, digamos, la pseudomona desdobla lo que ellos comen, ¿no? O sea, lo que ellos comen en la pradera que está fumigado, lo desdoblan. Lo fijan en la grasa y después lo comemos nosotros. Pero en la vaca no le pasa nada. Los animales de feedlot, el gran problema que tienen son las acidosis ruminales porque estamos transformando rumiantes que tendrían que estar comiendo pasto o fibra en granívoros. Entonces, pero tienen otras patologías que quizás no las desarrollen por el corto periodo de tiempo. Tengan en cuenta que estas patologías son crónicas, así que es muy probable que lo que encuentren en el frigorífico sean problemas ruminales o otro tipo de problemas, pero no esto. Las variables a considerar, yo creo que simplemente es el uso correcto. Yo creo que pasa por decir, si lo que podemos usar son 3 litros porque usamos 15, si estamos contaminando arroyos, matando peces, matando bosques, estamos sacando bosques nativos, estamos causando inundaciones, estamos causando calentamiento global, etcétera. Eh, yo creo que pasa por cultura, pasa por educación, pasa por convivencia, pasa por otras cosas, a veces no tanto por lo que usamos en cuanto a los productos, sino creo que cómo lo usamos. No sé si digo acá. Claro, correcto, sí. Sí. Este, eh, sí, mi correo, mira, me encantaría escribirlo, pero tengo serios problemas eh,
tecnológicos, o sea, tengo un grave problema de teclado, no te puedo escribir. El mail es veterinariacolon@hotmail.com. veterinariacolon@hotmail.com. Gracias. Eso es correcto, gracias. Si hay más dudas, comentarios, yo creo que acá dudas tenemos todos. Esto es un tema muy que da para mucho y la mayoría son dudas, pero ya digo, hay una realidad, y la realidad es la enfermedad. O sea, fíjense que en el intestino se produce el 70% de la serotonina. Las bacterias del rumen producen el 70% de serotonina, que al estar alteradas, dan en cuenta, por ejemplo, que la serotonina, al estar disminuida, hay muchísimos casos, por ejemplo, esta gente que yo les decía de Massachusetts, que están estudiando esa falta de serotonina en relación a la depresión. Y son todas posibles. veterinariacolon@hotmail.com, correcto, ese es el mail. Con respecto, bueno, si quieren, ustedes me dicen cuando dejamos. Es interesante también con respecto a la contaminación. Yo acá vieron el arroyito ese que les mostré la foto, eso vierte sus aguas al río Uruguay. Bueno, el río Uruguay, nosotros acá en esta zona, está muy contaminado porque está trayendo todos los residuos de agroquímicos de todas las plantaciones desde Concordia hacia abajo. Entonces tenemos a veces esas algas verdes, pescados muertos y otros temas que también hace al efecto de agroquímicos en el medio ambiente. Ese arroyito se llama el arroyo El Doctor, y pasa al lado del frigorífico Vicental, que era Vicental, ahora son capitales chinos o japoneses, o sea que tiene otro nombre, pero era Vicental. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo creo que esto nos despierta un poquito el bichito a todos de entrar a pensar. Así que muchas gracias. Te agradezco que nos hayas compartido tus conocimientos, tus experiencias y tu trabajo de investigación, que a mí me resultó sumamente interesante. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, agradezco a todos los colegas. Veo que no solo a mí nos despertó, porque estaban todos los colegas muy enganchados. Así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, ahí quedó el contacto del doctor por cualquier duda que tengan, y si no, bueno, me lo piden y yo se los paso. Muchas gracias. Gracias, Walter, y gracias por permitirme compartir y hablar de tema que es preocupante, pero a su vez es apasionante meterse y divulgarlo y saber que el tema de la contaminación, simplemente con cuidarnos un poco entre nosotros, no sería tan grave. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y gracias por estar. No, gracias a vos, Alfredo. Y bueno, muchas gracias a la gente
de veterinarios en web que nos ceden estos espacios para poder compartir esto y bueno, y achicar las distancias. Porque como me quedé muy asombrado con el estudio ese de SENASA y lo que encontraron el 49% ese de tóxicos en los alimentos. Así que bueno, yo creo que esto es una problemática mundial y... Ese trabajo salió, lo vi hace poco, lo pasaron en un programa en televisión y habló la gente que había hecho esa parte de la gente de los empleados, la gente que hizo el análisis. Y nombraron las sustancias, finalmente el Fuladán, el Albican, lo que se utilizan finalmente en el ganadero. A veces no es el avión lo que nos unía, lo conseguimos por distintas vías. Así que bueno, yo creo que esto nos estimula a seguir investigando y a seguir hurgando, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a la gente de Veterinarios en Web y Purina que nos siguen este espacio, gracias a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves y a Lucía que nos hace el aguante desde la moderación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Alfredo Cabrera, muchas gracias a Walter por acompañarnos todos los jueves y les recuerdo que pueden encontrar esta charla como todas las anteriores en la página de Veterinarios en Web, en la sección de contenidos libres Veterinarios en Web. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.